El tema que vamos a ver ahorita es ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Entonces, primero les voy a mostrar más que todo la forma, o se podría decir la forma que va a tener esas ecuaciones, y así a la vez vamos a poder saber qué significa que sea homogénea y a su vez que sean coeficientes constantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación de la siguiente forma: a sub n y a la n más a sub n menos 1 y a la n menos 1 más etcétera, 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 hasta que lleguemos a la sub 0 y igualado a 0. Primero, mejor, igualado a una función g de x. Entonces, primero, es una ecuación lineal porque no hay, las derivadas no están elevadas a un exponente diferente de 1. Cumple con eso. ¿Se recuerdan de lo primero que anterior que estuvimos viendo? A su vez, para que sea homogénea, esta g de x tuviese que valer 0. Entonces podemos decir que tal que g de x es igual a 0. Por lo tanto, esto se volviera una ecuación diferencial homogénea, y los coeficientes constantes significa que todo número que tenga multiplicado tienen que ser números. A eso me refiero, que para tener esta forma tienen que ser de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una ecuación de la siguiente forma: 2y doble prima menos 5y prima menos 3y igualado a 0. Entonces, miremos si cumpliría esta para el método que vamos a utilizar para solucionar. Primero vemos que es lineal, correcto. Después vemos que está igualado a 0 y eso cumple con ser homogénea. A su vez que los coeficientes son constantes. Ya que cumple con esas características, vamos a tener un algoritmo de solución. Un algoritmo quiere decir un proceso que vamos a llevar a cabo para poder solucionarlo. Entonces vamos a iniciar primero que todo con las características que tienen estas ecuaciones. Realmente con estas ecuaciones es como que estuviéramos resolviendo las ecuaciones que estuvimos y que vimos desde pequeños, que son las ecuaciones cuadráticas, las cúbicas y etcétera. Entonces realmente en eso se reduce. Entonces no les muestro la demostración ya que es muy larga. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros a la hora de realizar esto, nosotros siempre vamos a proponer una ecuación, una y, que va a tener de la forma e a la mx. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sustituirla en la función anterior que tenía, la voy a volver a copiar. 2y doble prima menos 5y prima menos 3y igualado a 0. Si yo quisiera sustituir para ver si esta ecuación de aquí es solución de esta, yo tuviese que derivarlo dos veces y a la vez comprobarlo. Entonces miremos, la primera derivada sería, por la regla de la cadena, sería m e a la mx. La segunda derivada, ¿cómo quedaría? Sería m por m e a la mx. Entonces nuestra segunda derivada sería igual a m al cuadrado e a la mx. Realmente esta es la ecuación característica. Nosotros vamos a tener, perdón, una solución o nuestra propuesta que sería esta de aquí. Y la cantidad de veces que tengamos la derivada es la cantidad de veces que vamos a derivar para poder evaluarla. ¿Qué pasa si nosotros la evaluamos? Entonces sería dos veces y doble prima. En vez de y doble prima, ¿cuánto vale? M al cuadrado e a la mx. Menos 5 veces y prima. Y y prima vale m e a la mx. Menos 3 veces y vale e a la mx, todo igualado a 0. Ahora bien, si yo sacado de aquí factor común e a la mx, ¿cómo me quedaría? E a la mx es igual a 2m al cuadrado menos 5m menos 3, todo igualado a 0. Ahora bien, recordando lo primero que vimos en las primeras matemáticas, se recuerdan ustedes del teorema del factor 0. Tengo a por b igualado a 0. Para que esto se cumpla esta igualdad, ¿quién tiene que ser 0? A es 0 o b es 0. Y muy similar en este caso. La única situación en este caso es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo e a la mx igualado a 0? Y 2m al cuadrado menos 5m menos 3 es igual a 0. ¿Cuál de los dos tendría que ser? No más, solamente esto de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quisiera despejar aquí x para saber el valor? Yo tuviese que aplicar logaritmo natural y me quedaría mx es igual al logaritmo natural de 0. Pero realmente el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces realmente es por eso que ignoramos el e a la mx. Y lo único que nos quedaría resolver sería esta cuadrática. Con esta cuadrática que
reducimos, vamos a poder solucionar la ecuación de esta ecuación diferencial homogénea. Pero ahora bien, ¿se recuerdan que en la ecuación cuadrática nosotros vamos a tener un valor m1,2? Porque la cuadrática en este caso, como es exponente 2, tenemos dos posibles soluciones. Vamos a realizar lo siguiente. ¿Cuál era la fórmula cuadrática? Era menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac partido 2 veces a. Ahora bien, nosotros en este caso en ecuaciones diferenciales lineales homogéneas vamos a tener tres posibles soluciones y esto depende de quién. Realmente si todas fueran cuadráticas dependieran del discriminante que es lo que está dentro de la raíz. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a llamar de la siguiente forma, las soluciones van a ser reales, distintas, siempre y cuando el discriminante sea mayor que 0. Entonces, eso se debe de cumplir si es una ecuación cuadrática. Claro, cuando va a ser, recuerden lo que estuvimos viendo en matemática 1. Cuando ustedes, el exponente más grande de un polinomio determina la cantidad de soluciones que tenemos. Entonces, en una ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones vamos a tener? Una solución M1 y una solución M2. Entonces, como son reales distintas, eso quiere decir que M1 es distinto de M2, nuestra solución se va a colocar de la siguiente manera. Nuestra solución general se podría decir de la homogénea sería un parámetro C1 por E a la M1X más un parámetro C2 por E a la M2X. Entonces, realmente se recuerdan inicialmente que nuestra propuesta era esta. Entonces, es por esa razón que nosotros también estamos utilizando ahora estas exponenciales para realizar la respuesta. Pero eso sucede siempre y cuando, ¿qué? Cuando tenemos reales distintas, o sea, las ecuaciones diferentes, el polinomio que tenemos aquí nos va a quedar que a la hora de realizar la fórmula cuadrática o por el método de factorización nos van a quedar soluciones distintas. Ahora bien, el siguiente caso sería el siguiente. Vamos a tener soluciones reales, pero repetidas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Repetidas. Entonces, cuando son soluciones reales repetidas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto quiere decir que el discriminante va a ser igual a 0. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan su calculadora para resolver este polinomio de acá, polinomio cuadrático, ustedes lo están solucionando, lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando ustedes meten en la calculadora, por ejemplo, les va a dar un valor x es igual a 5. Vuelven a dar igual y no les queda otro valor. Realmente, cuando la calculadora solo les dé un valor, esto quiere decir que tiene multiplicidad 2, o sea, se repite dos veces. Esto quiere decir que M1 va a ser igual a M2. Por lo tanto, nuestra solución general va a ser un C1 E a la M1X, es independiente que coloque M1 o M2 dado que son iguales, más un C2 E a la M2X, a la M1X. Ahora bien, ¿cuál es lo único diferente que se va a hacer? Se debe de multiplicar por una variable X a la N, y lo cual quiere, bueno, por una variable X. Vamos a multiplicar por una variable x de menor exponente. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto quiere decir que estamos multiplicando por una x para que realmente la solución sean ¿se recuerdan cuando estuvieron viendo que y1 y y2? Las soluciones realmente sean linealmente independientes. Entonces, esa es la razón por la que multiplicamos un valor x, porque las soluciones son para que sean las soluciones linealmente independientes. Ahora bien, también vamos a tener en otro caso nosotros las raíces imaginarias o soluciones imaginarias, perdón. También vamos a tener soluciones imaginarias. Ahora bien, con las imaginarias no es que sea más complejo, sino que es un poco más largo el procedimiento, y eso quiere decir que el discriminante va a ser menor a 0. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si yo tengo raíz de menos 4, por ejemplo? La raíz de menos 4, si lo hiciéramos en números imaginarios, sería más menos 2i, ¿correcto? Ahora bien, nosotros en esta parte vamos a tener que nuestra solución M1,2 va a tener la siguiente forma. Nos va a dar un alfa, que es la parte real, más menos un beta, la parte imaginaria. Parte real, parte imaginaria. Entonces, nuestra solución se va a poner de la siguiente forma. E a la alfa x por C1 coseno de beta x más un C2
seno de beta x. Entonces, recapitulando de la siguiente forma, nosotros vamos a estar trabajando hasta el momento o nos va a servir porque todo lo que estamos viendo ahorita, esto secuencia, son ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Ahora bien, para que cumpla con eso, ¿qué tenía que ser? Primero, que sea lineal, que estuviese igualado a cero y a su vez que los números que estén multiplicando las derivadas y la variable independiente sean números. Ahora bien, posteriormente a eso propusimos que íbamos a tener una solución y igual a la e a la mx. Ahora, si nosotros realizamos todo ese procedimiento, siempre íbamos a tener que nos tocaba solucionar un polinomio. Puede ser el polinomio de grado n. Ahora bien, vamos a tener, cuando tengamos que resolver un sistema o este polinomio, nosotros vamos a tener tres posibles casos de solución. Si no son reales distintas, lo colocamos de esta forma. Si son reales repetidas, lo colocamos de esta forma. Y si son imaginarias, lo colocamos de esta forma. Ahora bien, en el siguiente video tendremos unos ejemplos para que pueda quedar un poco más claro lo que estuvimos viendo.